Bueno, amigos, estamos en Malaquías, capítulo 1, del versículo 2 al 5. Malaquías, capítulo 1, versículo 2 al 5 dice: Os he amado, dice Yahweh, pero vosotros decís: ¿en qué nos has llamado? Dice Yahweh: ¿no es Esaú hermano de Jacob? Pero a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Sus montes destiné a la desolación y su herencia a los chacales del desierto. Aunque Don diga: hemos sido arruinados, pero volveremos a edificar las ruinas, así dice Yahweh Sebaot: ellos edificarán, pero yo destruiré, y serán llamados tierra perversa, pueblo de la ira perenne de Yahweh. Y vuestros mismos ojos lo verán y diréis: Yahweh fue engrandecido más allá de los confines de Israel. Es importante notar que en el tema del amor del Padre, aquí se nos coloca de ejemplo a dos hermanos nacidos de la misma madre, del mismo vientre, dos hermanos que fueron mellizos, Jacob y Esaú, y cómo Dios expresa todo su amor a la descendencia de Jacob, y el mismo Dios, Yahweh, Jehová, expresa, eh, vamos a decir, desamor, descuido y ojo, hasta aborrecimiento de Esaú y de su descendencia. Para entender el tema del amor de Dios, poder entender esos primeros versículos del capítulo 1 de Malaquías, tenemos el libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 9, se habla de la fidelidad que tiene Dios con la descendencia de Jacob y, vamos a decirlo, el aborrecimiento, la deslealtad, el descuido que tiene Dios con la descendencia de Esaú. Ahora, hay versículos muy controversiales como el de Romanos 9:12, donde habla de que no es por obra, sino por llamado. Pero también hay consecuencias por la transgresión. Hay consecuencias por la transgresión. Lo interesante de Romanos 9 es ver que Dios a algunos ama, a otros no ama, a los que Él quiere amar. Dios decide, como dice Romanos 9, tener misericordia de unos y de otros no tener misericordia. Y también comentábamos de que Dios también en el tema de las riquezas, a pesar de que hay muchos principios financieros bíblicos que las personas pueden aplicar y hay riquezas que son de las tinieblas, pero hay riquezas de Dios, también dentro de los hijos de Dios, también está dentro de la potestad de Dios decidir a quienes les da riquezas y a quienes no les da riquezas. Y entran dentro de los misterios y dentro de las cosas que están dentro de la potestad que tiene el alfarero para hacer unos vasos de honra y hacer unos vasos de deshonra, hacer unos vasos de honra, otros vasos de ira y de todo esto. También está Isaías capítulo 34, que habla de manera global, los primeros 3 versículos hablan de la indignación que tiene Dios contra las naciones. En el versículo 4 habla de las consecuencias de lo que sucede en los cielos, en el mundo espiritual. Y después del versículo 5 en adelante ya precisa, digamos, esa carga profética, esa declaración profética que hace Dios a través de Isaías, desde el versículo de Isaías 34, el versículo 5 en adelante, y se habla de todo lo que sucede allí. Es un ajuste de cuentas el que Dios hace de generación en generación. En el versículo 11 de Isaías 34 habla del caos, o sea, de Tohu, habla del vacío, de Bohu, y también habla, en el único versículo de la Biblia donde se habla de ese ser espiritual llamado Lilith, está en Isaías 34:14, un espíritu que es entendido y conocido en la mitología hebrea. Como sea, aparece en el versículo 16 de Isaías 34 el rollo de Yahweh o de Jehová,
ese rollo que puede ser escudriñado y que tiene mucha información sobre el pueblo de Israel y sobre la descendencia edomita o idumea. Sintetizando lo que sucede con Esaú, la relación de Esaú con Dios, que tanto Esaú como su descendencia fueron un pueblo aborrecido, detestado, descuidado, juzgado por parte de Dios, lo vemos en todo el capítulo de Romanos 9, donde se habla de la justicia de Dios, de la misericordia, de Dios, del que quiere tiene misericordia y del que no quiere no tiene misericordia. Lo mismo pasa con el amor de Dios. Al que quiere ama y al que quiere aborrece. Y parece ser que hay un llamado para el tema de lo que hace el alfarero con sus vasijas. El alfarero toma el barro, de uno hace vasijas de honra y de otro hace vasijas de deshonra, vasijas de ira, vasijas de desobediencia, vasijas que estarán ahí y él con paciencia y tolerancia aguardará estas vasijas transgresoras para ser juzgadas más adelante. Isaías capítulo 34, todo el capítulo básicamente habla, los primeros 3 versículos hablan de lo que es justicia y juicio de Dios. Pan, cuando digo pan, es un pan juicio, es decir, abarca todo el planeta Tierra. El versículo 4 abarca lo que son los cielos, los lugares espirituales, y del 5 al 17 avanza lo que es el juicio de Dios contra los descendientes de Saúl, conocidos como Idumea o Edomitas. En el versículo 8 de Isaías 34 habla sobre el ajuste de cuentas y son terrenos delimitados para ciertos seres espirituales. En el versículo 11 habla de Tohu y de Bohu, espíritus que aparecen de desorden y de vacío que aparecen en Génesis 1:2. Y también en el versículo 14 hablan de un personaje llamado Lilith, que en la mitología hebrea es un personaje con mucha profundidad y que tiene que ver con temas relacionados con la perversidad sexual y con la transgresión sexual. Temas horribles de tratar porque es perversión sexual entre seres espirituales y personas. Seres espirituales que pueden usar animales o pueden usar personas o animales para entrar en relacionamiento sexual, en transgresión sexual con personas, de los cuales más conocidos como los íncubos y los súcubos, todo este tema. En Ezequiel, capítulo 25, del 12 al 14, habla sobre el juicio de Dios contra Edom, contra los descendientes de Saúl. En Amós, versículo 1, versículos 11 y 12, habla sobre las 4 transgresiones que cometió Esaú contra Dios y contra el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel. Todo el libro de Abdías, que tiene un solo capítulo, está dedicado al juicio de Dios contra Edom. Y al final del capítulo 1 de Abdías, habla de que la casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama y la casa de Esaú será hojarasca. Volviendo a esta parte de Malaquías, capítulo 1, donde se habla de el amor de Dios, Malaquías 1:2, y las personas le preguntan a Dios en qué nos has amado, pues Dios contesta con una pregunta, pero esa pregunta pues tiene un gran contexto, y es que a pesar de que Esaú y Jacob descienden de Rebeca y de Isaac, Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Esaú fue aborrecido.
y el asolamiento, la desolación de donde ellos habitaron, fueron destinados para que fueran heredados por seres espirituales y animales del desierto. Y aunque Edom o los descendientes de Saúl reedifiquen con todo, nuestro Padre Eterno los destruirá. Serán llamados tierras perversas, pueblo de la ira perenne de Yahweh. El amor de Dios es visto aquí como una elección que Dios hace desde antes de nacer, durante el nacimiento, en la vida de Esaú y de Jacob, en la tormenta que sufrieron Isaac y Rebeca viendo cómo su hijo se emparentaba con estas tres mujeres, una ismaelita y dos cananeas, y cómo estos pueblos adoraban al dios Cos, K-O-S, dios del cual ya casi no quedan evidencias, porque la cultura edomita ha sido prácticamente destruida, sus propiedades, sus palacios fueron consumidos por el fuego, pero aún siendo destruidos y asolados, aún en los tiempos de Jesús, todavía quedaba la herencia de esos reyes regionales dentro del Imperio Romano, de esa cultura, de esos reyes herodianos, aún descendientes de los idumeos que estaban ahí. Podemos ver que independiente de todo eso, Yahweh, Jehová, es engrandecido más allá de los confines de Israel. El amor de Dios es conocido en todas las naciones, no quedó reservado solamente para los descendientes de Jacob, sino para los que, descendientes espirituales de Jacob, podemos acceder a ese amor. Dios les guarde, Dios les bendiga. Estamos tratando el amor de Dios desde la perspectiva de Malaquías. Por favor, estúdiese Romanos capítulo 9, estúdiese Isaías 34, Jeremías 49 del 7 al 22, Ezequiel 25 del 12 al 14, Amós del 11 al 12, Abdías todo el capítulo 1 para entender todas estas implicaciones de lo que podemos llamar el amor de Dios a Jacob y el desamor, el descuido, el odio que Dios le tuvo a Esaú. Ahora, las preguntas en las cuales debemos profundizar es, ¿qué hay de eso en el día de hoy? Los tiempos son diferentes, pero ¿qué ha trascendido en el mundo espiritual? Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones, nos veremos pronto.